Bueno, vamos a continuar con la siguiente plática del día, a cargo del doctor Bruno Manuel Chávez Vergara, quien es investigador del Instituto de Geología por la UNAM y responsable del Laboratorio de Biogeoquímica que pertenece al Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía. Es coautor del protocolo para la medición, monitoreo, reporte y verificación del carbono orgánico del suelo en paisajes agrícolas de la FAO. Sus principales líneas de investigación son la materia orgánica del suelo y biogeoquímica de suelos naturales y manejados. Su trabajo se centra en evaluar el efecto de las especies de árboles y las prácticas de manejo en la biogeoquímica del suelo, particularmente sobre la transformación, disponibilidad y estabilización de la materia orgánica y de formas minerales de nitrógeno y fósforo en el suelo. Sin más, le damos la más cordial bienvenida al doctor Chávez. Doctor, le cedo la pantalla. Hola Fer, muchísimas gracias. Bueno, híjole, me dejó un poco consternado la presentación. Hasta parece que es otro. Pero bueno, muchísimas gracias, Fer. Pues les agradezco muchísimo a los organizadores que me hayan invitado a esta plática y con muchísimo gusto lo hago. De verdad, me emociona bastante. Les platico brevemente que en el 2006 fui alumno del curso Nicolás Aguilera. Entonces, ahora ser parte de la plantilla de la gente que da las pláticas me genera bastante emoción. Muchísimas gracias a todos por invitarme. Entonces, si estás de acuerdo, Fer, si ya se ve la pantalla, empiezo. Sí, claro, puede comenzar. Gracias, Fer. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente. Y yo les voy a platicar sobre materia orgánica. Híjole, creo que hablar de materia orgánica es bastante más complejo de lo que uno se podría imaginar. Pero bueno, hay muchísimas formas de abordar la materia orgánica del suelo y yo les quiero presentar pues las letras chiquitas de la plática, ¿no? Que es que vamos a hablar de la materia orgánica del suelo, pero desde la biogeoquímica. Entonces, el suelo es un importante almacén de carbono orgánico. Esto es algo que ha tomado relevancia en los últimos años, ¿no? Es en el contexto del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, se ha volteado a ver el suelo de forma urgente por su gran capacidad que tiene de almacenamiento de carbono orgánico. Y entonces, en este trabajo, voy a poner el puntero, perdón. En este trabajo del doctor Ratan Lal, estiman que aproximadamente al primer metro de profundidad del suelo, tendríamos que en el suelo se almacena el doble del carbono que hay en la vegetación y sería igual a la suma de lo que hay en la atmósfera y en la vegetación. Pero si nos vamos todavía más profundo, tendríamos que en el suelo a 3 metros de profundidad habría 5 veces el carbono que hay actualmente en la vegetación y el doble de la suma de lo que se encuentra en la atmósfera y la vegetación. Esto hace que entender el mecanismo por el cual el carbono se queda en ese almacén haya tomado una relevancia realmente imperiosa. No solamente es una cuestión física de guardar un elemento químico en un sistema de este planeta, sino que también la materia orgánica del suelo es un regulador de múltiples procesos que ocurren en él, como ya hemos escuchado en las pláticas de los profesores que nos han antecedido. Hemos visto que siempre aparece un rasgo de la materia orgánica que nos ayuda a entender y a contextualizar cómo los suelos se han ido desarrollando y cómo son las funciones que proveen a partir de esto. Entonces, la materia orgánica funciona como un almacén de nutrientes, también forma parte de los complejos organominerales que se van a generar en los suelos. Claramente es un almacén de carbono, pero también es un almacén de energía. En función de esto, regularía el estatus químico del suelo, el estatus hídrico, el estatus físico, el estatus biológico, y todo a su vez explicarían la fertilidad de un suelo, es decir, esta capacidad de proveer las condiciones químicas, hídricas, físicas y biológicas suficientes para mantener la productividad primaria, ya sea en sistemas naturales o en sistemas manejados. Por eso es que si nosotros observáramos este esquema, podríamos hacer una liga directa de la materia orgánica como un gran regulador de la fertilidad del suelo. Pero ¿de qué está compuesta la materia orgánica?
La materia orgánica, el término materia orgánica es la cosa más abstracta porque depende mucho de su origen y vamos a ver un poquito. En los suelos se calcula que aproximadamente, dependiendo del tipo de suelo, las condiciones y demás, tenemos entre el 1 y el 10% de su peso sólido en materia orgánica y de este porcentaje, cerca del 95% es materia orgánica muerta o necromasa y cerca del 5% correspondería a materia orgánica viva o biomasa. Entonces, dentro de este 5% tenemos que cerca del 80% de la materia orgánica viva, de la biomasa, corresponde a bacterias y hongos, mientras que el resto, cerca entre el 25-30%, corresponde distribuida entre organismos, meso, macrofauna y raíces vivas todavía en el sistema suelo. Sin embargo, cerca del 95% que corresponde a la necromasa o a la materia orgánica muerta, tuvo su origen principalmente de esta parte viva, ¿ok? Más aparte, todo lo que tiene que ver con el ingreso de residuos vegetales y otro tipo de residuos desde la superficie del suelo. Esta fracción de necromasa la podemos empezar a dividir en función de su tamaño o de sus características. Una de las clasificaciones que funciona de forma más eficiente es tamaño, porque a partir del tamaño se van a regular qué es lo que le va a pasar, cuál va a ser el destino de esa materia orgánica en el sistema suelo. Y entonces tenemos que del 1 al 40% es materia orgánica particulada. Esto quiere decir que son residuos vegetales o animales que son mayores a 0.45 micras y hasta 2 milímetros. Ya de ahí hablamos de fragmentos más grandes. Y cerca del 60%, 70% son moléculas orgánicas con diferente tamaño y diferente grado de complejidad. Aquí nosotros podemos observar que, por ejemplo, hay macromoléculas, es decir, es cuando se empieza a romper los tejidos vegetales, se empiezan a liberar, ¿no? O podemos observarlo así, las moléculas que lo contienen. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, una macromolécula que está por aquí alrededor de 10 a la 6, si un microorganismo se lo quiere comer, pues no se lo va a poder comer porque son casi del mismo tamaño. Entonces, esta va a ser una de las principales restricciones para poder utilizar la materia orgánica, que va a ser el tamaño. Es decir, cerca del 40% de la materia orgánica que puede entrar en solución, ¿no? Es decir, acá que es menor a 0.45 micras, puede ser tomada directamente por los microorganismos del suelo. Es decir, tenemos todo un gradiente de tamaños de compuestos orgánicos que pueden o no ser asimilados directamente por los microorganismos. Y básicamente, cuando nosotros tomamos una muestra de suelo, la secamos, la molemos y medimos el carbono orgánico, estamos midiendo todo esto, que no podemos inferir solamente con una sola medición. Como hemos visto con los colegas, hay 5 factores formadores del suelo, que es el material parental, la topografía, el clima, el tiempo y la biota. Sin embargo, en el caso de la biota, se vuelve un poco más complejo, porque la biota siempre se encuentra en un contexto ecológico. Es decir, esa biota siempre va a estar restringida por las condiciones ambientales y por las interacciones que tengan entre diferentes organismos. Eso quiere decir que el reflejo que nosotros vamos a ver de la productividad de un ecosistema está autorregulado por los procesos ecológicos. Y esto tiene que ver mucho con la transferencia de energía y la transferencia de materia desde la biosfera, es decir, está regulado por procesos ecológicos. Para resumirlo, lo que les quiero decir es que este componente como factor formador es un sistema complejo que interactúa entre sí mismo y que en eso radica que valga la pena observar este compartimento de los suelos como causa y consecuencia de procesos ecológicos. No se espanten, no quiero que ahorita salgan corriendo todo mundo, pero entender la materia orgánica del suelo, como vemos aquí y como vemos aquí, es el resultado de múltiples procesos, como les decía anteriormente, y de balances de entradas y salidas.
y todo tiene un inicio. Y el inicio que tiene este elemento en los ecosistemas es la fotosíntesis. Ustedes se acordarán, y si no, ahorita lo revisamos rapidísimo, que la fotosíntesis es un mecanismo por el cual los organismos logran asimilar carbono inorgánico como está en la atmósfera como CO2 y pegarlo junto con el agua a través de la energía que viene de la radiación solar y formar moléculas orgánicas. Es decir, nosotros lo que tenemos es que unimos carbono inorgánico en forma oxidada, agua y energía lumínica y tenemos una molécula la cual va a tener todas esas propiedades. Es decir, vamos a tener un carbono que ahora está en forma orgánica, pero que no solamente es materia, sino que también contiene energía. Y esta se va a transferir a lo largo de todo el sistema. Una vez que las plantas fotosintetizan, generan estos compuestos, tienen que distribuirlos entre la planta. Entonces, si hacemos un ejercicio mental de imaginarnos una planta, no todos los tejidos son iguales. O sea, no es lo mismo una hoja a un tallo o un tallo de una planta no lignificada contra el tallo de un árbol. No es lo mismo una flor o una semilla. Entonces, dependiendo la estructura y la función de los organismos vegetales, se van a distribuir de forma diferente y se van a sintetizar nuevos compuestos, lo cual va a hacer que en una misma planta tengamos una diversidad de moléculas con diferente grado de complejidad que van a estar acorde a las necesidades de la planta para enfrentar el medio y para llevar a cabo sus funciones. Todo esto depende del carbono que se fije vía fotosíntesis, pero también depende de las condiciones nutrimentales que le provea el suelo. Entonces tenemos estos procesos de retroalimentación donde si tenemos restricciones en los suelos de nutrientes, por ejemplo, se va a expresar químicamente en la planta y después va a tener un efecto posterior. Entonces, esto que pasa en vida en la planta va a tener un efecto después en la composición y la cantidad de los residuos que van a regresar al suelo. Por ejemplo, uno de los procesos más visuales que podemos poner ahora como ejemplo es la senescencia foliar. Todos cuando nos imaginamos el otoño, nos imaginamos árboles, que las copas cambian de verde a colores ocres, amarillos, algunos como moraditos. Bueno, este proceso de cambio de color lo que nos está indicando es que hay un cambio químico en las hojas. A las plantas les cuesta bastante trabajo llevar los nutrientes hasta las hojas, sintetizar sus tejidos, y cuando es momento previo a estar bajo una condición de estrés muy fuerte que temporalmente está bien marcado, entonces la planta empieza a disparar señales químicas para retranslocar esos nutrientes y recuperarlos y cuando la hoja caiga no pierda tantos nutrientes. Entonces, a ese proceso de senescencia, dentro de ese proceso de senescencia lo acompaña un proceso que es el de reabsorción de nutrientes. Entonces, aquí lo podemos ver rápidamente, sin entrar mucho en detalles. La primera parte es esta señal y empieza una cascada de señales químicas para degradar y recuperar los nutrientes que después se van a mover a través de desde las hojas hacia los almacenes de reserva de las plantas, como pueden ser ramas, troncos o raíces gruesas, y al final lo que vamos a tener es una hoja que ha perdido nutrientes, es decir, ha perdido dos componentes importantes. Una es, ha perdido nitrógeno, fósforo, calcio y algunos otros nutrientes diferentes al carbono, pero también ha perdido carbono no estructural. Acordémonos que todos los organismos necesitamos invertir carbono para construir esqueletos, ¿no? O construir estructuras de soporte, pero también necesitamos invertir en carbono para construir moléculas que nos sirven para nuestro metabolismo. Durante este proceso se movilizan nutrientes y moviliza carbono no estructural. Por lo tanto, las hojas senescentes, si nosotros las comparamos contra las hojas verdes, tendrían relaciones carbono-nitrógeno mucho más altas. Es decir, este simple proceso de reabsorción genera un desbalance respecto a lo que pasaba con la hoja cuando estaba viva. A esto le llamamos efecto póstumo, ¿no? O zombie effect, como lo decimos cotorramente en el laboratorio, ¿no? Y esto va a tener una consecuencia a lo largo del proceso que sigue, que es la descomposición.
Los residuos vegetales no son la única fuente de entrada de moléculas orgánicas al suelo. Por ejemplo, tenemos que hay moléculas orgánicas que entran vía precipitación. Hay algunos organismos vegetales que generan compuestos orgánicos volátiles, los cuales pueden no fotodegradarse en la atmósfera y después precipitarse. Hay polvos o aerosoles que están dispersos en el ambiente que también pueden precipitarse y si tienen compuestos orgánicos, ahí van a llegar. Tenemos la producción de hojarasca, que es esta abscisión de tejidos, tanto foliares, pero también de raíces finas, que van a estar incorporándose a los suelos, que se calcula que es aproximadamente el 25% de todo lo que entra hacia el suelo. Van a haber procesos de lixiviación. Cuando la lluvia pasa a través del dosel de los árboles, también puede lavar las hojas que pueden estar enriquecidas de compuestos orgánicos en su superficie, lo cual generaría una entrada también de moléculas orgánicas. Y aquí podemos ver que hay dos procesos. Uno, si la lluvia pasa a través del dosel del árbol, entonces es lo que se le conoce como true fall, pero si el agua escurre a través del tronco, es lo que se conoce como steam flow. En general, hay gente que se dedica a eso y ha encontrado que la composición química de la materia orgánica, de los compuestos orgánicos que escurren por una o por otra vía son diferentes y pueden tener una relación con lo que pasa después en el suelo. Pero también hay otra entrada que regularmente no contemplamos, que es la producción de exudados y de liberación de moléculas que hacen tanto los organismos vegetales como los microorganismos hacia el suelo. Estos exudados son principalmente compuestos de bajo peso molecular que les van a ayudar a adquirir nutrientes, a financiar relaciones simbióticas o a evitar depredadores o plagas. Entonces son compuestos orgánicos que se liberan. Todo esto, entonces si regresamos un poquito de la fotosíntesis, dependiendo a dónde quiera yo destinar el producto de la fotosíntesis, es el carácter que van a tomar los compuestos orgánicos y después las necesidades que tienen. Entonces pues, empezamos a ver que la materia orgánica es un cúmulo de moléculas de muy diferente origen, con muy diferente con muy diferente proporción entre ellas de acuerdo al tipo de planta que tengamos. Quiero hacer una precisión porque a partir de ahora me voy a empezar a referir en estos dos términos. La hojarasca, ¿no? Es un flujo en los ecosistemas, acordémonos que podemos verlos como flujos y como almacenes. Entonces, cuando nosotros movemos un elemento de un almacén a otro, entonces este es un flujo, válgase la redundancia, y la hojarasca es uno de esos. Entonces podemos definir la hojarasca como el material vegetal a partir del momento inmediato que se desprende de la rama hasta el momento inmediato previo a que tiene contacto con el suelo. Esto porque es importante. Si nosotros lo vemos como un flujo, este material vegetal va a tener la composición química prácticamente no modificada de lo que pasó en la última, bueno, durante la vida y en la última etapa fisiológicamente activa de estos tejidos en la planta. Una vez que toca el suelo, formalmente se inicia el proceso de descomposición a partir de la colonización de los microorganismos que viven en el mantillo. Por lo tanto, si cae al suelo, la chupa el diablo, y si la chupa el diablo, se vuelve mantillo. ¿Va? Pero ya llegaron las moléculas orgánicas al suelo. ¿Qué les puede pasar? Les pueden pasar tres rutas. Una, que se preserven, que se descompongan o que se estabilicen. Esto es clave también para entender después cómo se van a dar todos los procesos que vamos a ver a continuación. La preservación la podríamos definir como la acumulación de materia orgánica sin alteraciones en su estructura química. Es decir, está ahí, nadie la pela. ¿Ok? Eso no significa que más adelante alguien no la pueda utilizar. Y aquí tiene que ver mucho con la preferencia de uso. A mis estudiantes en el curso de materia orgánica que doy, siempre les pongo el ejemplo de que nos imaginemos que llegamos a una fiesta y tenemos una bolsa de estas de frituras mezcladas de diferentes figuritas. Las ponemos todas en un recipiente y va a haber una selección por afinidad, es decir,
unos se comen primero las bolitas de queso y van dejando al final otras estructuras. Lo mismo puede pasar en los suelos. Puede haber preferencias que no tienen que ver ni siquiera con la demanda energética, con la dificultad de utilización, simplemente se prefieren utilizar de esa manera por algunas características químicas. La otra que le puede pasar es que se descompongan, y la descomposición la podemos definir como la transformación física y química de las moléculas orgánicas, donde se va reduciendo su complejidad estructural, y en ese paso de la reducción de complejidad estructural por actividad biológica, se va liberando energía en forma de CO2, y también se va utilizando esos bloques de carbono para construir la biomasa viva de los microorganismos. El final de la descomposición ocurre cuando ya se le agotó toda la energía a las moléculas orgánicas, y entonces generamos iones inorgánicos. Es a partir de este punto donde liberamos CO2 a la atmósfera, pero también liberamos nutrientes que estén contenidos en la materia orgánica del suelo, nitrógeno, fósforo, azufre y todo lo demás. Pero también puede ocurrir el proceso de estabilización. Y esto que es la transformación física y química de forma incompleta de las moléculas orgánicas, lo cual hace que se restrinja su utilización para seguir siendo utilizada por parte de los microorganismos del suelo. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito cuáles son estos mecanismos de estabilización. De manera general, nosotros podríamos generar una ruta de qué estaría favoreciendo o limitando la descomposición de las moléculas orgánicas en los suelos. Si nosotros lo vemos desde que cae el material de los árboles, por ejemplo, en el caso de la hojarasca, no veríamos que hay una entrada de materia orgánica fresca. Si esta materia orgánica fresca puede estar en solución, recordemos que la formación de materia orgánica disuelta es clave para el funcionamiento del suelo, porque es la forma en la cual los microorganismos van a poder adquirir esas moléculas orgánicas. ¿Ok? Acuérdense del esquema que vimos, que solamente una parte muy chiquitita, muy a la izquierda, estaba del tamaño adecuado para que los microorganismos pudieran hacer uso de la materia orgánica. Bueno, es este límite. Para empezar, si es soluble, es decir, puede estar en forma coloidal o formalmente disuelta en agua. Si esto ocurre y entonces es lo suficientemente chiquito para que pueda ser adquirido directamente por los microorganismos, puede ser asimilado por la biomasa microbiana y entonces empezar el proceso de mineralización, es decir, de liberación de energía, más bien del aprovechamiento de energía por parte de los microorganismos, con su consecuente liberación de iones inorgánicos. Pero si tenemos alguna restricción en este flujo, por ejemplo, tenemos materia orgánica disuelta, pero no es del tamaño adecuado, entonces tiene que ser despolimerizada, tiene que ser reducida estructuralmente a un tamaño que sea adecuado para que los microorganismos lo tomen. A esto se hace a través de la producción de enzimas extracelulares, y si esto es efectivo, entonces puede ser tomado. Sin embargo, aquí hay una disyuntiva en la cual hasta dónde yo puedo invertir para adquirir recursos. Creo que a nadie nos gusta pagar por trabajar, y a los microorganismos del suelo realmente les pasa lo mismo. Si la demanda energética para romper las moléculas es mayor que la energía que van a tomar, en ese momento el sistema se empieza a detener o surgen nuevos mecanismos de adquisición de energía, como es la reducción disimilatoria, la producción de compuestos oxidados como los nitratos o los óxidos de nitrógeno. Entonces, esto puede restringir que el proceso de reducción estructural continúe, y lo que nos va a generar es la estabilización de la materia orgánica por una ruta que es el exceso de energía demandada por este mecanismo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Si nosotros graficamos qué le pasa a los residuos vegetales una vez que llegan al suelo, y utilizando este modelo de Stuart Chapin, entonces lo que podemos ver es que en este punto las moléculas orgánicas en forma de tejidos vegetales llegan al suelo. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener compuestos solubles
que están dentro de los tejidos vegetales, que esto va a depender muchísimo de lo que pasó en el proceso de reabsorción. Si el proceso de reabsorción fue muy intenso, aquí vamos a tener poquito. Si el proceso de reabsorción fue poco intenso, aquí vamos a tener más. Y entonces, relativamente, los compuestos estructurales también van a variar de acuerdo a lo que pasó con la planta en vida, pero en general lo que vamos a tener es que la mayor parte de los compuestos que conforman los tejidos vegetales van a estar hechos de celulosa y hemicelulosa o carbohidratos no lignificados, y vamos a tener también compuestos estructurales como la lignina. Si nos damos cuenta aquí al principio, los productos microbianos prácticamente no existen. Una vez que toca la hojarasca el suelo, entonces empieza a ser colonizado y los microorganismos empiezan a utilizar estos compuestos, junto con otros enriquecidos de nitrógeno y de fósforo, para construir su biomasa y también a producir compuestos de su mismo metabolismo. Y si nos damos cuenta hacia el final del proceso de descomposición, lo que vamos a tener es el agotamiento de los compuestos que son fácilmente rompibles o por un mecanismo como es la hidrólisis, y vamos a tener una acumulación de compuestos microbianos y de compuestos estructurales. Una parte de todo esto va a formar nuevos compuestos, los cuales difieren del carácter original del material vegetal y van a tener un nuevo carácter como resultado de todo este proceso de transformación por parte de los microorganismos, que es a lo que le vamos a llamar materia orgánica humificada. Entonces nosotros podemos dividir nuestro proceso de descomposición en varias fases de acuerdo a la abundancia relativa de cada uno de los compuestos que ocurren. Lo que es de resaltar es que conforme nosotros vamos avanzando en el proceso de descomposición, vamos teniendo cada vez menos compuestos que son fácilmente hidrolizables y por lo tanto se va volviendo más difícil de descomponer. Esto es que la demanda energética para los microorganismos para hacer uso de esos compuestos se va a incrementar. Y esto va a generar que no haya el agotamiento absoluto de los residuos vegetales sobre el suelo por, por un balance energético, ¿ok? Aunque aparentemente no lo veamos, recordemos que el que nosotros no lo veamos no quiere decir que no exista. Se pudo haber fragmentado a un tamaño tan pequeño que fue entonces movilizado hacia el interior del perfil del suelo, ¿ok? Entonces, el que no exista restos vegetales no significa que todo pasó directamente al proceso de mineralización. Entonces, eso quiero que quede como claro porque lo vamos a ver más adelantito. En este punto quiero detenerme porque quiero hacer una precisión. Regularmente la relación carbono-nitrógeno es empleada como un indicador de facilidad de descomposición de los residuos vegetales. Y esto aplica muy, muy bien cuando hablamos de hojas verdes o de hojas senescentes, es decir, cuando estamos en este punto, en el punto inicial. Pero ¿qué pasa cuando evaluamos la relación carbono-nitrógeno, por ejemplo, en un mantillo que ya está en un estado avanzado de descomposición? Lo que vamos a ver es que va a haber un enriquecimiento de nitrógeno. Y ahora les voy a explicar por qué. Cuando nosotros pasamos por el proceso de mineralización de carbono, los productos que se generan son CO2, que tiene una fase gaseosa, y se va a la atmósfera. Sin embargo, los productos que están, las moléculas que están enriquecidas con nitrógeno y con fósforo, que también son mineralizadas, no tienen una fase gaseosa inmediata. Por lo tanto, eso puede quedar o en la biomasa microbiana o puede quedar en depositado sobre las superficies de los compuestos orgánicos que aún queden en el mantillo. Entonces, al perder carbono a una tasa más rápida de lo que perdemos nitrógeno y fósforo por esta fase sólida o gaseosa que tienen los elementos, entonces podemos ver un incremento relativo del nitrógeno, del fósforo con relación al carbono. Entonces no se vayan con la finta. La relación carbono-nitrógeno solamente sirve como un indicador de hacia dónde se va a dirigir la descomposición cuando hablamos de materiales frescos. Cuando hablamos de materiales descompuestos, esta relación se rompe completamente y ya no es un indicador útil de descomposición, sino es un indicador útil para caracterizar otros procesos biogeoquímicos. Como les decía, lo que pase con la planta en vida va a determinar la intensidad de lo que pase en
de forma póstuma, es decir, ya con los tejidos muertos. Vamos a suponer que tenemos dos especies. Esta es una especie latifoliada, esta es una especie de una conífera. Esta especie latifoliada tuvo la gracia de tener un proceso de reabsorción menos intenso y por lo tanto tiene mayor concentración de nitrógeno, de fósforo, de azufre y de compuestos orgánicos solubles, lo cual va a hacer que esta primera etapa de descomposición sea muy grande, porque está muy enriquecida, es decir, hasta que se agoten estos compuestos termina la primera etapa y eso significa que vamos a tener una intensa pérdida de masa. Posteriormente, en las siguientes etapas, ustedes pueden ver aquí abajo que tenemos indicado al nitrógeno y al manganeso. No solamente el nitrógeno que está en las moléculas orgánicas me va a regular el proceso de descomposición, sino también el nitrógeno que vaya siendo mineralizado, liberado y mantenido en el mantillo. Por ejemplo, se ha observado que en concentraciones elevadas de nitrógeno se genera la inhibición de hongos saprobios y entonces la tasa de descomposición, es decir, la velocidad en la cual se sigue mineralizando, se reduce. Y esto tiene que ver nuevamente por un balance energético. Si yo soy un hongo que busco tener nutrientes, pero resulta que ya los tengo, pues ya no busco más. Entonces, esa es una forma muy burda, ¿no? De cómo explicar el proceso de inhibición de enzimático relacionado con la degradación de compuestos estructurales por parte de la comunidad fúngica, pero también tenemos elementos que van a regular positivamente el proceso de descomposición, por ejemplo, como es el manganeso, pero también puede ser el cobre. Estos porque funcionan como cofactores en algunas enzimas que van a ayudar a que este proceso sea mucho más eficiente. Si nosotros vemos qué pasa en una especie vegetal donde el proceso de descomposición ha sido restringido por la composición química, podemos apreciar que la altura de las curvas de decaimiento es mucho mayor acá que acá, porque este material inició desde un estado más empobrecido. Por lo tanto, lo que pasa en vida tiene reflejos sobre esto. Y esto va a tener repercusiones sobre la estructuración del mantillo. Si nosotros volteamos, ¿no? Le damos un giro de 90 grados a nuestro modelo de descomposición de mantillo, lo podemos ver como estas capas de estratificación que podemos observar, es decir, este humus forestal, ¿no? Piso forestal o como se refieran, hay muchísimas formas de decirle, pero nosotros podríamos relacionar entonces que cada una de estas capas diferenciadas a partir del grado de transformación de los materiales vegetales, también nos podría estar reflejando este mismo proceso de descomposición. Entonces, ahora que ustedes vean el mantillo, no solamente lo van a ver su proceso de descomposición en una escala lineal de tiempo, sino también de estratificación vertical. Y esto es muy importante porque entonces cuando veamos estos procesos de, bueno, estos criterios de clasificación, podemos tener más información que únicamente la fase descriptiva de ese rasgo, sino más bien empezarle a dar un argumento funcional a lo que está pasando en cada una de las capas. Estas capas son, de acuerdo a la WRB, están clasificadas de acuerdo a su grado de alteración, como OI, OE o A. Sin embargo, hay otros sistemas de clasificación donde ponen otros sufijos. Esto es muy claro en este tipo de trabajos como el del doctor Ponge, no sé cómo se apellide, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es un proyecto europeo muy grande que se llama Música, por si gustan revisarlo, y entonces lo que ellos hacen es buscar los tipos de humus presentes en los ecosistemas tipo, y entonces se dan cuenta que a partir de los rasgos, la profundidad y su relación con el ambiente y con la biota en el suelo, se pueden tener que estos procesos de estratificación en el mantillo nos van a reflejar una serie de procesos ecológicos y de restricciones ambientales. Lo que observan es que el humus tipo MUL es un atractor que es el indicador de las mejores condiciones para el proceso de descomposición y que esto puede ser restringido por condiciones como es
el ambiente químico derivado del material parental de los suelos, es decir, no es lo mismo si estamos sobre un suelo calcáreo que sobre un suelo silicio, pero también por la temperatura, lo cual va a restringir este ambiente ecológico para que se lleven a cabo todos los procesos biológicos. Y entonces, si nosotros graficamos, como en este caso, en una gráfica ternaria, podemos ver que cada tipo de humus es diferente en función de las condiciones ambientales en el cual han ocurrido. Quiero hacer otra precisión. Esto está hecho para ecosistemas templados, restringidos por latitud. En México tenemos ecosistemas templados restringidos por altitud, es decir, tenemos ambientes templados dentro de latitudes tropicales, lo cual hace que todo se vuelva un poco más complejo. Si ustedes han visitado un bosque en las mismas condiciones ambientales, pero que esté dominado por latifoliadas o que esté dominado por coníferas, por alguna condición mínima de exposición, de humedad, que no tiene que ver con su distribución latitudinal, entonces se podrán dar cuenta que la estructuración del mantillo difiere muchísimo. Entonces, por si a alguien le interesa, creo que este es un punto de investigación que hay que desarrollar en México y que ha habido algunos intentos, pero creo que hace falta la formalización de esto. El mantillo, este material vegetal depositado sobre el suelo que se va descomponiendo, como les decía, no todo el carbono que va pasando a través del proceso de descomposición se libera a la atmósfera. Si esto fuera así, no tendríamos incorporación de materia orgánica proveniente de biomasa aérea hacia los suelos. En ese trabajo de la doctora Cotrufo, hicieron un experimento controlado donde pusieron mantillo y lo observaron en un experimento de condiciones de microcosmos y fueron cuantificando cuánto del material vegetal que ocurría sobre el suelo iba siendo transportado hacia el interior del suelo. Y entonces se dieron cuenta que cerca de 2 años después de que empezaron el experimento, el mantillo se había agotado casi en su totalidad y que estos compuestos orgánicos con un carácter ahora distinto habían sido distribuidos al interior del suelo hasta aproximadamente 20 centímetros de profundidad. Esto no ocurre de forma homogénea y no todos los compuestos orgánicos liberados del proceso de descomposición van a tener el mismo destino y aquí es donde empieza a diverger. Nosotros tenemos 4 tipos principales de compuestos orgánicos en los tejidos vegetales. Tenemos estos compuestos no estructurales, que eran los solubles del modelito anterior. Tenemos celulosa, hemicelulosa, y tenemos estos que ustedes encontrarán como residuos resistentes a ácido, a detergente ácido, que es como se define un poco metodológicamente la lignina. Entonces vemos que si tenemos compuestos no lignificados, entonces se va a formar materia orgánica disuelta a través de una ruta microbiana y estos compuestos van a tener una mayor probabilidad de ser estabilizados, es decir, de interactuar con superficies minerales y quedar ahí, atrapaditos, ¿no? Después vamos a tener otros compuestos, los cuales son más difíciles que sean degradados por los microorganismos, y entonces estos pueden migrar hacia el interior del suelo por procesos físicos, ya sea como materia orgánica particulada arrastrada por el agua o por procesos de bioturbación a partir de la movilización de organismos que van del mantillo hacia el interior del suelo. Y entonces nuestras capas superficiales del suelo se van a empezar a enriquecer de compuestos, no solamente de diferente origen, pero también de diferentes vías que han pasado por diferentes etapas en el proceso de descomposición. No solamente esto se queda ahí. Una vez que llegan los compuestos, que pueden ser también enriquecidos en el caso de los ecosistemas naturales con exudados de las plantas, van a generar una promoción de la actividad biológica, lo cual va a mantener la transformación de la materia orgánica al interior del suelo. Es decir, si nosotros nos quedamos solamente con la idea que lo que llega al suelo es aquello que ya no se quisieron comer los vecinos de arriba, entonces tendríamos materia orgánica
no utilizable. Sin embargo, sigue habiendo incorporación por otras rutas de materia orgánica de mejor composición que van a generar esto que se le llama las bombas de carbono microbiano, en la cual se va a estar reprocesando continuamente el material orgánico. Y entonces, aquí es donde surge esta ¿cómo decirle? Esta postura de observar lo que ocurre en el suelo de forma más asociada a los procesos ecológicos relacionados con las interacciones bióticas. Tradicionalmente, el estudio de la materia orgánica veía estos compuestos, ¿no? Más bien estos procesos, como una gran caja negra. Sin embargo, actualmente, a partir de todas las herramientas metodológicas que tenemos, lo podemos ver como un sistema donde podemos entender cada uno de los componentes y las interacciones entre ellos. Es decir, en este punto de vista tradicional, nosotros veíamos que la materia orgánica entraba al suelo, había alguien o algo que producía enzimas que podía modificar parcialmente esta materia orgánica, y teníamos un solo proceso de estabilización de materia orgánica, que era la formación de compuestos, bueno, de sustancias húmicas, entendidas como estas moléculas de alto peso molecular, alto grado de oxidación, hidrófobas, que no pueden ser utilizadas por los microorganismos. Sin embargo, en estas visiones como un poco más recientes, lo que vemos es que hay entrada de materia orgánica de diferente composición y de diferente tamaño, que tiene diferentes destinos y los cuales van a estar regulados por la actividad biológica. Aquí empieza un punto importante donde quiero hacer una pausa. La utilización de los términos labilidad y recalcitrancia ha sido generalizado. Ustedes disculpen un momento, pero necesito quitar a mi gato que está mordiendo el cable. Ok. Tenemos la utilización de estos dos términos, de labilidad y recalcitrancia, y creo que a todos nos ha pasado que en automático lo asumimos que la labilidad y la recalcitrancia, es decir, la probabilidad, la facilidad para hacer descompuestos de los compuestos orgánicos, depende de la estructura química inicial, y esto no es así, ¿ok? ¿De qué depende que una molécula sea lábil o recalcitrante? Pues va a depender claramente de las características químicas de las moléculas, como es su peso molecular, su relación del carbono con otros nutrientes, estructuralmente qué tan compleja es, su estado de oxidación, qué tan reactiva es, si es hidrófoba o no es hidrófoba, y qué tan fácil es para ser hidrolizada. Pero también nosotros, si fuéramos un microorganismo y nos encontramos una molécula, podemos hacerle frente a partir de ciertas adaptaciones, como es a partir de nuestra historia evolutiva, haber generado genes codificantes para la producción de enzimas para atacar esos compuestos, optimizar la energía de activación de esas enzimas a partir de modificaciones químicas de las enzimas, distribuirnos espacialmente a donde están los residuos orgánicos, donde la probabilidad de poderlos utilizar sea mayor, es decir, tenga menos, requiera menor inversión de energía para buscar qué comer, ¿no? Formar trampas a partir de compuestos que yo mismo genero para retener compuestos orgánicos de bajo peso molecular, como son estas películas de secreciones microbianas, y también tener habilidad de competencia, la capacidad de ganarle al vecino por esa molécula que los dos nos queremos comer. Entonces, la recalcitrancia sería cuando las estrategias microbianas no logran franquear las limitaciones impuestas por las características químicas. Esto es, algo va a ser recalcitrante en función de que los microorganismos no puedan hacer uso de él. Algo va a ser lábil en función de que los microorganismos puedan hacer uso de él. No todo lo químicamente complejo es recalcitrante, ni todo lo químicamente poco complejo es lábil. Hay trabajos donde han demostrado que en ciertas condiciones es más probable encontrar lignina es más fácil encontrar la modificación de la lignina residual en los suelos que de las proteínas o de los aminoácidos. Entonces, aquí es donde entran estas disyuntivas de decir
que la labilidad y la recalcitrancia son atributos ecológicos y no son únicamente atributos químicos de los compuestos orgánicos. Y mucho tiene que ver con esto, ¿se acuerdan que veíamos que derivado de la fotosíntesis, las moléculas orgánicas tienen energía contenida? Es decir, tienen ahí la radiación del sol vuelta energía química, que es lo que está pegando los átomos de carbono con otros elementos. Bueno, mientras más robustos sean esos enlaces, quiere decir que tienen más energía. Y mientras más energía tienen, también requieren más energía para romperlos, y entonces ahí es donde entramos en estos balances. Para ejemplificarlo, espero no nos haber hecho un ejemplo muy burdo, pero vamos a usar a Baby Yoda para esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un microorganismo que es generalista, es decir, de esos que pueden comer de todo, y los compuestos tienen baja complejidad química, entonces lo podríamos considerar como lábil. Pero si resulta que este microorganismo no tiene las herramientas para poder utilizar un compuesto de elevada complejidad química, pues entonces no lo va a poder utilizar. Pero, ok, vamos a ir de peros en peros. Si resulta que es un compuesto de elevada complejidad química y es un organismo especialista, pero tiene subsidio energético por parte de moléculas de mejor de complejidad estructural menor, más enriquecidas de nutrientes, entonces va a ser capaz de comerse no solamente el huevito de la rana, sino a la rana completa. Pero hay un punto donde la complejidad estructural es tan alta que entonces ya no va a haber un mecanismo subsidiante que le permita hacer uso de esas moléculas y entonces vamos a tener procesos que van a estar limitados por energía o por procesos de inhibición que pueden ser inhibición química, como veíamos en el caso del nitrógeno, que puede ser inhibición por competencia o puede ser inhibición por inexacción, porque no estén accesibles, es decir, no pueda llegar a ellos. Y entonces, a partir de esto es que vamos a ver los mecanismos de estabilización de la materia orgánica. Si nosotros agarramos una muestra de suelo y la observamos en función del tiempo de permanencia de los compuestos orgánicos que ocurren en esa muestra de suelo, entonces vamos a ver que vamos a tener un almacén activo, que es aquel de donde va a haber un recambio rápido de las moléculas orgánicas, y el proceso por el cual estaría explicado su baja permanencia es que hay preservación selectiva o resíntesis, es decir, se ha dejado para después la utilización de esas moléculas o son producto de la actividad microbiana. Y esto, si no hay ninguna otra interacción, son compuestos orgánicos que están libres, accesibles y que en algún momento se puede acceder a ellos. Después tenemos los almacenes intermedios que van de unas décadas a unos cientos de años, ¿no? El tiempo de retorno. Y entonces lo que vamos a empezar a ver aquí es estas restricciones para que los microorganismos puedan acercarse y hacer uso de las moléculas, como es la agregación biogénica y la interacción con superficies minerales y el acomplejamiento. En pláticas anteriores hemos visto las interacciones organominerales como un factor clave para entender el funcionamiento de los suelos. También son clave para entender la permanencia de la materia orgánica. Y después tenemos un almacén pasivo que es el que dura muchísimo tiempo, que es el que quisiéramos todos que se mantuviera y se incrementara para que el CO2 de la atmósfera se quedara ahí en el suelo el mayor tiempo posible y bajemos la concentración de gases de efecto invernadero. Y entonces este va a estar explicado por cambios químicos de la materia orgánica, como en este caso que es muy ilustrativo, que es la formación de carbón, es decir, la formación de productos pirogénicos asegura la permanencia de la materia orgánica en los suelos, que vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los pros y los contras, aprovechando que el doctor Sedov les prometió que les iba a hablar de eso, ¿no? La formación de polímeros húmicos, la formación de pseudomoléculas, las interacciones organominerales, pero a tamaños cada vez menores, es decir, cuando la materia orgánica interactúa con superficies específicas muy pequeñas, la fortaleza de las uniones son cada vez mayores y por lo tanto la demanda energética para sacarlas de ahí es mayor y como veíamos llega un punto en el que energéticamente puede ser no posible para los microorganismos invertir en eso. En este trabajo de von Lützow del 2008, hacen una enumeración de estos procesos
las referencias donde han encontrado las evidencias y las condiciones pedogenéticas. No quiero clavarme demasiado en esta tabla, solamente quiero resaltar que prácticamente todos los mecanismos de estabilización de materia orgánica han sido observados mediante técnicas espectroscópicas o fraccionamientos, excepto dos. Uno tiene que ver con la formación de polímeros úmicos y el otro tiene que ver con la encapsulación con la encapsulación de moléculas en macromoléculas, es decir, este autoensamblado, el cual era uno de los criterios o de los mecanismos que explicaban la permanencia de la materia orgánica en el suelo, no han podido ser observados en condiciones naturales. Y aquí, sin querer entrar mucho en detalle, con muchísimo gusto después podemos compartir información, hay una serie de artículos bien interesantes donde se cuestiona que la formación de los compuestos únicos no sea un artefacto metodológico, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. No quiero entrar, bueno, si alguien quiere que platiquemos, lo platicamos, pero esto es bien, bien interesante, y lo cual nos abre un panorama de decir, hay muchísimas rutas de formación de materia orgánica y de preservación de la materia orgánica como para reducirlas todas a un solo mecanismo que englobaba todo. Es decir, podemos observar muchísimas más cosas que solamente las sustancias únicas. Uno de estos tiene que ver precisamente con la interacción entre moléculas y moléculas que no han sido alteradas previamente a partir de los grupos funcionales que los componen. Por ejemplo, nosotros podríamos ver que hay interacciones entre moléculas orgánicas, las cuales le van a dar una complejidad estructural mayor, van a requerir una demanda energética mayor por parte de los microorganismos, pero que su estructura original no ha sido modificada por un proceso de oxidación parcial. Y entonces, mientras tengamos mayor cantidad de interacciones con interacciones más diversas, la probabilidad de que sea estable va a ser mayor, mientras que si tenemos menores interacciones, esto va a ser menos estable. También tenemos la interacción de moléculas en encapsulaciones por condiciones de hidrofobicidad. Por ejemplo, si ustedes ponen 2 gotitas de aceite en un vaso y eventualmente esas 2 gotitas de aceite se encuentran, van a formar una gota más grande. Si algo hubiese quedado al interior de la gota, quedaría encapsulada por esta micela hidrófoba, lo cual limitaría que esa molécula que quedó al interior pueda ser, eh, pueda ser atacada por los microorganismos y por lo tanto habría una protección a partir de interacciones hidrófobas. Esto ocurre cuando en los suelos hay una acumulación de compuestos alifáticos. Es decir, imaginemos que en la solución del suelo es un cóctel de muchísimas cosas y que están pasando todo esto al mismo tiempo. Y eso explica uno de los mecanismos de conservación de la materia orgánica. Todas las moléculas orgánicas tienen, bueno, la mayoría, tienen grupos funcionales, los cuales los van a cargar electrostáticamente y les va a permitir interactuar con otras superficies electrostáticas, con carga electrostática de signo diferente. Entonces, estas interacciones, por ejemplo, con las superficies del suelo, como son las arcillas, las que están cargadas, se van a dar de acuerdo al tipo de arcilla, a la cantidad de superficies, a la carga de esas superficies y a la diversidad de moléculas o de grupos funcionales más bien que hay en las moléculas orgánicas. Aquí les pongo un cuadrito, ¿no? Donde nosotros podríamos ver que hay moléculas orgánicas que se unen a partir de fuerzas de Van der Waals, esas que uno las ve y se van, ¿no? Hasta tenemos relaciones muy, muy, muy fuertes, como ese intercambio de ligandos en el caso de los carboxilatos relacionados con la oclusión de materia orgánica con metales pesados, que también pueden interactuar con las superficies minerales. Entonces, ahí no solamente es un enlace fuerte, sino es un enlace fuerte con múltiples brazos donde se están abrazando todos y de ahí no sale la materia orgánica. La interacción con estas superficies minerales se puede dar de forma directa o se puede dar
de forma indirecta a partir de puentes de hidrógeno, lo cual también nos va a explicar cómo los compuestos orgánicos van a interactuar con estas superficies de arcillas. Y aquí quiero hacer otra pausa. Seguramente habrá muchos de ustedes que estén interesados en conocer el destino de los contaminantes en los suelos. Si nosotros vemos los contaminantes, los pesticidas, herbicidas o algún otro tipo de compuestos que tengan una estructura orgánica y los vemos como materia orgánica y podemos buscar un análogo en la naturaleza de esa molécula, nosotros podríamos entender o podríamos aproximarnos con mayor seguridad a las posibles interacciones que están ocurriendo. Es decir, todos los compuestos sintéticos que tienen estructura orgánica, al final de cuentas se van a comportar como moléculas orgánicas en los suelos y los podemos relacionar con lo que pasa con condiciones naturales. Entonces, creo que ahí también hay una línea de trabajo que puede ser bien interesante. Entonces, la interacción con las arcillas de la materia orgánica con las arcillas nos va a generar múltiples rutas de estabilización, es decir, nos va a llevar hacia este almacén, cuando menos intermedio, de permanencia de la materia orgánica. Y una de las principales rutas es la restricción física del acceso de los microorganismos para hacer uso de las moléculas orgánicas, pero también hay una acomplejación química, ¿no? Donde vuelven más complejos los sitios por donde los microorganismos podrían empezar a utilizar las moléculas, pero también hay estas interacciones mixtas, lo cual hace pues, que los microorganismos no lo puedan utilizar y se vuelva, aunque aparentemente haya sido materia orgánica de fácil degradación en su origen, al interactuar con las partículas minerales del suelo, como son las arcillas, en una forma donde estén retenidas fuertemente, vamos a estar hablando de materia orgánica recalcitrante. Uno de los principales mecanismos de restricción física y de protección de la materia orgánica es la formación de agregados. Esto es el ensamblado de estructuras que le van a dar protección, pero también le van a dar funcionalidad a los suelos. Y estos lo podemos ver que podemos tener diferentes materiales que interactúan en la formación de los agregados, donde necesitamos tener una base derivada de los materiales minerales derivados del material parental, como en este caso pueden ser carbonatos, bueno, perdón, en este caso son granos de cuarzo, por aquí también puede haber carbonatos, que también funcionan como cementantes, los cuales al interactuar con compuestos orgánicos se van aglutinando hasta formar estructuras mínimas en las cuales van también a funcionar para que a partir de la cementación con otros compuestos orgánicos u otro agente se vayan estructurando como un rompecabezas hasta tener agregados grandotes que sean estables en agua. Esto porque es importante. Un agregado es tan funcional como tan estable es. A través del perfil de suelo pasa el agua. Si tenemos una estructura que es fácilmente solubilizable en agua, entonces cada vez que pasara perdería función y esto haría que entonces perdiéramos y construyéramos estructura a cada ratito. Lo que nosotros necesitamos son estructuras fuertes que resistan estos embates y no solamente del agua, sino también del ataque microbiano, sino entonces estaríamos también favoreciendo el rompimiento de esto. Si nosotros vemos un macroagregado, podemos ver que está compuesto de microagregados y que al interior de este macroagregado hay poros. En estos poros se puede acumular materia orgánica, hay intercambio de gases, hay intercambio de agua y sirven como sitios, como buffets, ¿no? Energéticos para los microorganismos del suelo. Es decir, no solamente funcionan como un almacén, sino también como ambientes que favorecen la actividad biológica. Sin embargo, los agregados más chiquititos, los microagregados, estos son los que eficientemente van a proteger la materia orgánica del ataque microbiano porque no hay una accesibilidad hacia ellos. Por lo tanto, la materia orgánica que está al interior de los macroagregados
de forma externa a los microagregados podría ser utilizada, mientras que lo que está dentro de los microagregados es eficientemente protegido. El carbón, como mecanismo de protección de la materia orgánica tiene que ver con lo que le pasa a los residuos orgánicos durante su formación. Por ejemplo, aquí podemos ver que al principio, antes de quemar el material, nosotros tenemos en un material derivado de un árbol, ¿no? Por ejemplo, tenemos lignina amorfa, tenemos celulosa cristalina y tenemos semicelulosa amorfa. Cuando nosotros vamos subiendo la temperatura en la cual se va carbonizando este material, lo que vemos es que vamos perdiendo grupos funcionales y vamos enriqueciendo cada vez hacia aquellos que son menos accesibles para su degradación hasta llegar a estructuras donde se ha incrementado claramente el espacio poroso y los compuestos que tenemos son cada vez más estables. Y esto tiene que ver con el diagrama de acá al lado, que es un diagrama que se llama diagrama de Van Krevelen, donde se hace la relación hidrógeno-carbono y oxígeno-carbono. Si ustedes se acuerdan de la grafiquita donde les ponían la fortaleza de los enlaces, si teníamos enlaces carbono-carbono con dobles enlaces, eso tenía muchísima energía contenida, pero también requería de muchísima energía para romperlos. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Cuando nosotros tenemos carbón muy carbonizado, ¿no? Muy estable, muy aromatizado, lo que hemos hecho es perder hidrógeno y lo que hemos hecho también es perder oxígeno y entonces promover las interacciones carbono-carbono con enlaces muy estables, lo cual demandaría una alta energía para poderlo degradar. Aparte tenemos condiciones que es, aparte de la fortaleza de los enlaces químicos, son compuestos que son hidrófobos y que no tienen ninguna otra cosa más que carbón-carbón, carbono-hidrógeno, carbono y un poquito de oxígeno. Que si se acuerdan, esas eran de las, cuando menos, 3 condicionantes que harían que se restringiera su descomposición y por lo tanto lo volvería un compuesto recalcitrante. Entonces, si llega el carbón al suelo, se puede preservar, pero no todo el carbón se puede preservar de la misma manera. Si tenemos carbón ligeramente, si tenemos residuos ligeramente carbonizados, esos pueden ser utilizados todavía, mientras que los que se van a preservar preferentemente van a ser los compuestos altamente aromatizados, es decir, los que están muy intensamente ligados carbono-carbono, hasta un punto que casi parezca grafito. Entonces, a manera de síntesis, nosotros podemos ver que el material que entra al suelo va a tener, de acuerdo a sus características iniciales, lo podemos posicionar en un tipo de estos 3 almacenes. Y entonces podemos ver que lo que entra, que sería del almacén cinético de descomposición rápida, es preferentemente lo más abundante, mientras que lo que es más difícil de degradar sería lo menos abundante como ingreso anual. Pero si nosotros lo analizamos de cuánto queda, vamos a ver que esto, asociado a su estructura química y a su probabilidad de utilización, es lo que se va a preservar más eficientemente en los suelos. Aunque, como vimos, hay interacciones que pueden hacer que esto también permanezca. Este es un ejemplo muy bonito que me gusta muchísimo. Es un trabajo de von Lützow del 2008, donde analizan un podzol y un cambisol, diferentes horizontes, y la pregunta era, ¿cuáles son los mecanismos que aseguran la permanencia de la materia orgánica en esos horizontes bajo procesos de pedogénesis diferente? Y la otra era, ¿cuánto tiempo lleva esa materia orgánica a partir de esa interacción? Y entonces lo que se ve es que en los suelos podzólicos tenemos materia orgánica más antigua, bueno, con mayor edad. En el eje de las X lo que vemos es la edad a partir de carbono 14. Vemos que la materia orgánica superficial es menos joven que la materia orgánica subsuperficial. Y esto está explicado precisamente por esta intensidad tan alta de movilización
de materiales de los horizontes superficiales hacia los subsuperficiales, y después vemos que hay un gradiente de enriquecimiento de materia orgánica a partir de mayor edad hacia el fondo del perfil. En el caso de los cambisoles, vemos que sería un poco más intuitivo que la materia orgánica más joven se encuentra en el horizonte superficial, pero en los horizontes subsuperficiales lo que vemos es que hay múltiples mecanismos de estabilización que cada uno tiene rangos de edades distintos. Es decir, aquí vemos que la edad de la materia orgánica es más cercana entre todas las fracciones, mientras que aquí se vuelve más heterogénea. Tenemos materia orgánica joven y materia orgánica muy, muy vieja. Esto, a partir de los mecanismos observados con fraccionamientos diferenciales de materia orgánica, se pudieron dar cuenta que ocurren mecanismos de estabilización distintos de acuerdo a los procesos pedogenéticos y también a la actividad humana. Estos son suelos que han sido cultivados, pero no quiero detenerme mucho ahí. Solamente era visualmente que la pedogénesis influye sobre los mecanismos, y es decir, están relacionados. Entonces, la permanencia de la materia orgánica en los suelos podemos ver que es una propiedad emergente de los ecosistemas. No en todos los ecosistemas va a permanecer la materia orgánica de la misma manera porque las interacciones biológicas, ecológicas, ambientales son diferentes. Por lo tanto, podríamos ver que la estabilidad de la materia orgánica en los suelos es una función de su recalcitrancia bioquímica, es decir, de su complejidad estructural, de la capacidad biológica para poder hacer uso de esa materia orgánica, de los mecanismos de protección física, es decir, estos mecanismos de restricción para la utilización de los residuos orgánicos, las propiedades ecológicas que influencian la tasa de mineralización, como es la precipitación, el clima, el pH del suelo derivado del material parental y todo este rollo, y el tiempo de exposición. ¿Ok? Por lo tanto, es que les decía que entrar a explicar cómo funciona la materia orgánica desde la visión biogeoquímica, es decir, más de la aproximación ecológica, resulta útil para entender todo este entramado de cosas que pasa. De manera sintética se ha generado este modelo, que es al que le llaman modelo continuo de la materia orgánica. Y entonces tenemos que la materia orgánica puede entrar como tejidos vegetales o como exudados, los cuales difieren en su tamaño y su composición va a ser diferente. Dependiendo de la composición y de su tamaño, pueden interactuar con superficies minerales, que si vemos que mientras más pequeñas son las moléculas, la probabilidad de interactuar con más, a través de diferentes procesos con las superficies minerales es mayor. Por lo tanto, la materia orgánica que originalmente era más pequeña, aquella que puede estar en solución, no solamente puede ser utilizada por los microorganismos y ser mineralizada, sino va a estar en competencia continua con las superficies minerales. Y es por esto que el proceso de humificación no es el único proceso que explicaría la permanencia de la materia orgánica, ¿okay? Sino más bien su probabilidad de ser protegida. Entonces, si nosotros observamos la materia orgánica del suelo, podemos ver que tiene una entrada. En el suelo ocurren biotransformaciones, transferencias, tanto verticales por movilización del carbono orgánico disuelto, por bioturbación o por algunos otros procesos, que la materia orgánica que está ahí puede ser estabilizada, pero también puede ser desestabilizada en función de los cambios que van ocurriendo en los suelos, lo cual va a regular la cantidad de materia orgánica que va a salir. Y esta puede salir en forma de CO2 a través del proceso de mineralización, puede perderse por erosión o puede perderse por percolación o por movimiento horizontal en forma de materia orgánica disuelta. Hasta aquí creo que hemos dado un panorama general de hacia dónde va y podemos estudiarlo de diferente manera, ¿ok? Pero para estudiar la materia orgánica necesitamos saber qué queremos saber de ella. Si queremos saber cuánto se almacena, entonces, con cuantificar la cantidad de carbono orgánico en un volumen de suelo,
tenemos la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, no es lo mismo hablar de un almacén pequeño que de un almacén grande. En el caso de la materia orgánica en los suelos, el tamaño del almacén va a depender de las superficies con las cuales puede interactuar. Entonces, no solamente la cuantificación de carbono nos va a explicar los mecanismos de almacenamiento. Y para esto se ha utilizado regularmente fraccionamientos físicos en donde nosotros podemos visualizar en qué parte se encuentran la materia orgánica distribuida con relación a la interacción con los compuestos minerales de los suelos y por lo tanto, a partir de aquí podríamos inferir qué tan protegida o qué tan desprotegida se encuentra. También podemos estudiarla a partir de su composición elemental, la cual no solamente tiene que ver con la relación entre el nitrógeno y el fósforo, sino, como les había mencionado, aquí en este caso, su estabilidad estructural a partir de la relación con el hidrógeno y el oxígeno. También podemos observar la materia orgánica sin modificarla a través de métodos espectroscópicos, como en este caso el uso de la resonancia magnética nuclear. Aquí no puse la referencia, pero es un trabajo en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y lo que vemos aquí es material vegetal que ha sido carbonizado. Este es no quemado, poquito quemado y muy quemado, donde vemos que funcionalmente la forma de este espectrograma se ha modificado y lo que tenemos aquí es carbono. También podemos utilizar espectroscopía infrarroja. En este caso es un trabajo que estamos haciendo actualmente con el doctor Sedov, estudiando paleosuelos de un sitio arqueológico en Rusia, y podemos ver que esta línea azul es diferente de las otras líneas, lo cual tiene que ver con la proximidad de los procesos pedogenéticos en estos tres suelos respecto a este otro, y eso lo podemos ver a partir de las bandas específicas. Incluso podemos ver carbonatos, ¿no? También podemos estudiar sus propiedades térmicas, lo cual es una herramienta muy, muy útil porque nos permite aproximarnos a la cantidad de energía que se requiere para poder hacer uso de esa materia orgánica sin modificar su estructura física ni sus interacciones con los minerales. Y entonces, a partir de la cantidad de energía que se libera a una temperatura, podemos compartimentalizarla y ver que si se quema a temperaturas bajas, sería un análogo a que los microorganismos invertirían poca energía para utilizarlo, y conforme vamos aumentando, pues tendríamos mayor dificultad de utilización. Para finalizar, quiero dejarles la idea de que la materia orgánica entonces es causa y consecuencia de múltiples procesos ecológicos, por lo cual es muy útil utilizar los modelos biogeoquímicos para estudiar la materia orgánica. Es decir, la materia orgánica no solamente es carbono, es también nitrógeno, fósforo y todas las interacciones microbianas que van a confluir para que la materia orgánica permanezca, pero también pueda ser fuente de nutrientes y reguladora de la productividad en los suelos. Esto es importante porque se ha observado que, por ejemplo, de la década de 1860 hacia los 2000, hemos perdido cerca del 13% o hasta más, ¿no?, del tiempo de residencia de la materia orgánica. Es decir, la materia orgánica actualmente dura menos en los suelos que lo que duraba hace algunos años, un siglo y medio. Y esto está atribuido principalmente a el cambio de uso de suelo, el incremento de CO2 en la atmósfera y el clima. Por ejemplo, podemos ver que a nivel ecológico, más bien a nivel de ecosistema, la confluencia de los tres factores explica grandemente este cambio, pero que en los suelos en particular es la interacción entre también los tres, lo cual nos va a explicar todo. ¿Ok? Entonces, estudiar la materia orgánica es más allá de cuantificar carbono, y lo podemos observar y ligar con todos los procesos que ocurren en los suelos, y hay muchísimas, muchísimas preguntas todavía por plantearse y muchas más por responder. Entonces, pues muchísimas gracias. No vi la hora, espero no haberme colgado demasiado, y pues cualquier duda, pregunta, aquí ando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Está muy bien en tiempo. Tenemos muchísimas preguntas. Entonces, voy a comenzar. ¡Ay, qué miedo!
Sí. ¿Qué tan recomendable para la dinámica de carbono pueden ser prácticas como la remoción de ramas y mantillo para reducir la quema de combustibles en el control de incendios? ¿Y qué diferencias tendría con la práctica alternativa que es la de quema controlada como medida de prevención de incendios dañinos para la sociedad? Ok, híjole, el caso del fuego es un caso particular donde se ha estigmatizado el fuego por ser fuego. Pero hay prácticas, por ejemplo, las quemas controladas, si están bien diseñadas y bien llevadas a cabo, pueden ser bastante benéficas. ¿Esto porque si nosotros quemamos de forma controlada, bajo las condiciones ideales para que la transmisión de la temperatura de la superficie hacia el suelo mineral sea mínima, no vamos a generar ni cambios en la estructura de la comunidad microbiana, no vamos a generar cambios químicos y lo que vamos a hacer es que vamos a proveer de nutrientes que ya van a estar mineralizados de forma térmica, es decir, les vamos a dar un shot de nutrientes a las plantas y a los microorganismos y vamos a generar materia orgánica que se va a estabilizar rápidamente porque va a estar parcialmente carbonizada. El problema es cuando se quema de forma muy intensa, porque entonces empezamos a generar una serie de cambios que hacemos que se pierdan muchas de las propiedades que mantienen la fertilidad de los suelos. Eh, si tenemos que escoger entre quemar sabiendo lo que hacemos y remover el material, mejor quemarlo, ¿no? Es decir, la remoción del material nos impide la incorporación de nutrientes y materia orgánica. Entonces, es lo que pasa en los sistemas de cultivo. Si no hay ingresos de compuestos orgánicos, entonces los microorganismos se ven forzados, ahora sí, como el Baby Yoda se tiene que fletar a buscar estrategias para comerse la rana, aunque no pueda llegar a ella. Y si todavía lo favorecemos rompiendo agregados, desprotegiendo la materia orgánica, y ya no hay más ingresos, entonces lo que va a pasar es que vamos a ir empobreciendo y es lo que ha pasado. Entonces, remover los residuos vegetales de los pisos forestales, lo único que estamos haciendo es quitar la posibilidad del reabastecimiento de los almacenes de nutrientes. Y eso pasa si lo pensamos, eso mismo pasa en los jardines de las ciudades, ¿no? O sea, tenemos una obsesión por barrer hojas y echarlas a la basura, que lo que estamos haciendo es rompiendo la probabilidad de recirculamiento de los nutrientes. Ya, listo. Ahora sí, Fran. Ok. ¿Cuál sería el tiempo promedio de degradación de residuos de cosecha, rastrojo u hojarasca hasta obtener sustancias húmicas en un ambiente de clima cálido húmedo? Rapidísimo. Ujú. En sitios, en trabajos generales donde han medido tasas de descomposición, en selvas húmedas, se ha estimado que la tasa de descomposición rebasa 4 veces, cuando menos, la tasa de incorporación. Es decir, toda la hojarasca que se puede producir en un año en un bosque se descompone se descompone en 3 meses. Esto es muy, muy rápido. Porque tenemos las mejores condiciones, que es humedad, tenemos abastecimiento de agua para formar solución, para hidrolizar y para que los bichitos estén hidratados, y tenemos temperaturas altas, los cuales nos reduce las energías de activación y por lo tanto las enzimas son mucho más eficientes, ¿no? Y aparte, pues, todo el mundo es más activo cuando hace calorcito que cuando hace frío. Ok. ¿Qué mecanismos o propiedades del suelo consideras son las más importantes para promover procesos de estabilización de materia orgánica? Esto en el contexto del cambio climático. Híjole, dicen que los biólogos siempre tenemos la misma respuesta y depende de la especie, ¿no? Aquí en este caso, y para estar ad hoc al curso, pues depende del suelo, ¿no? Es decir, yo no puedo promover o yo no puedo intentar promover un mecanismo que no existe en las condiciones de ese suelo. Por ejemplo, yo no puedo favorecer la interacción de la materia orgánica con las arcillas en un suelo que no tiene arcillas, ¿no? O promover la formación de agregados estables en un suelo donde no tengo agentes cementantes o cationes básicos que me van a permitir que esto se consolide más. Entonces,
Aquí sí depende mucho y creo que esa es de las cosas más interesantes que me ha dejado la interacción con los sedafólogos, ¿no? Bueno, particularmente con los pedólogos, con el grupo de la doctora Sollero y el doctor Sedó, entender que no se puede generalizar, es decir, hay que tener siempre el contexto de sobre qué suelo estamos parados y a partir de este conocimiento general de todos los posibles mecanismos, empezar a buscar las mejores rutas, pero de manera general, la formación de agregados tendría que ser una de las rutas principales de manejo de los suelos, buscar la estructuración de los suelos a partir de la formación de agregados y evitar romperlos. Ok. Mm, ¿Cómo se podría intervenir de manera no invasiva para mejorar el aprovechamiento de la materia orgánica por parte de los microorganismos? No perturbando el suelo, dejando lo que sea, que se exprese, que sea feliz. Pero eso pues ya no pasa, ¿no? No hay sitio en el planeta en el cual no haya ya un efecto antrópico, como por ejemplo es la deposición de nitrógeno, ¿no? En sitios donde tal vez hay la ocurrencia de la presencia humana es muy escasa, pues llegan todos los aerosoles y llegan las deposiciones de nitrógeno, entonces se va alterando el sistema. Yo creo que la mejor intervención sería entender precisamente estos mecanismos y favorecer la actividad. Me he topado que cuando uno piensa en actividad microbiana, automáticamente piensa en producción de CO2. ¿No? Si yo estimulo a los microorganismos, es para que descompongan la materia orgánica y generen CO2. Pero se nos olvida que así como los microorganismos comen, pues también descomen, ¿no? Y esa descomida de los microorganismos es lo que nos va a favorecer los mecanismos de estabilización. Entonces, si tenemos sitios donde la eficiencia metabólica está muy restringida, los microorganismos están muy estresados y tienen que hacer uso de lo que haya a la mano y entonces les cuesta mucho trabajo adquirir nutrientes, entonces sí favorablemente van a emitir CO2. Pero si nosotros promovemos la heterogeneidad y el ingreso de materia orgánica a los suelos, los microorganismos van a tener suficiente alimento como para utilizarlo, guardarlo y estar generando subproductos que son los que se van a estabilizar eficientemente. No sé si respondí o algo así. Más o menos. Okay. Le preguntan cuál es su opinión sobre el uso de biochar o biocarbón en las prácticas agrícolas. Ok, y aquí viene otro gran depende. Depende de la temperatura de formación del biochar, ¿no? No es lo mismo producir un biochar a 300 grados que producir un biochar a 800, a 900. Entonces, depende qué es lo que querramos. Si lo que queremos es amortiguar la disponibilidad, por ejemplo, de metales pesados, necesitamos un biochar, el cual sea altamente poroso, y que sea altamente reactivo y que permita la encapsulación de estos elementos tóxicos. Y entonces sí necesitamos eh, compuestos aromatizados a muy, muy altas temperaturas. Pero si lo que queremos es tener una reserva de carbono, el cual pueda ser potencialmente utilizable, por ejemplo, hay experimentos donde han adicionado residuos verdes o compostas junto con el biochar y se observa que hay una promoción en la actividad biológica mayor que cuando se aplica solo el biochar o la composta, que tiene que ver precisamente con este subsidio energético de cosas fácilmente degradables para degradar lo difícilmente degradable y tener una mayor diversidad de compuestos. Entonces, pues, va a depender un poco los objetivos. La otra es que en muy pocos casos se ha observado una inhibición por adición de biochar. Lo que sí se ha observado es que no hay un efecto. Y esto tiene que ver por las condiciones de los suelos. Si nosotros tenemos suelos que tienen problemas de acidez, el biochar en las superficies que se van generando al interior de los compuestos de estos compuestos carbonizados, manteniendo también cationes que se liberaron de la materia orgánica. Entonces, cuando uno los aplica al suelo,
estos cationes pueden intercambiarse fácilmente y entonces ayudan a disminuir, perdón, a elevar el pH de los suelos y te genera un efecto de amortiguamiento. En el caso de suelos que no son ácidos, te puede generar problemas de alcalinidad y entonces tienes una condición de cambio químico inmediato promovido por la utilización del biochar. En general, no tiene efectos negativos, pero la intensidad del mejoramiento va a depender de las condiciones previas del suelo y del tipo de material que tú estés utilizando. Ok. Igual una pregunta relacionada con con la quema, perdón. ¿Qué estudio de materia orgánica se puede hacer en suelos de la península de Yucatán, donde se practica la quema constante para obtener carbón vegetal, para saber su impacto ambiental? Sí, definitivamente, definitivamente. Y ese es uno de las evaluaciones que hay que hacer, ver cómo las prácticas de manejo impactan sobre el funcionamiento de los suelos a partir de la promoción o limitación de la fertilidad por todo este rollo que provee la materia orgánica. Pero sí, digo, nosotros hemos estudiado materia orgánica carbonizada en sistemas de incendios en España, en experimentos controlados, hemos evaluado en Sierra de Manantlán a partir de la tesis de un estudiante y hemos incluso buscado indicadores de fuego en paleosuelos. Entonces, hay una gama de utilidad muy, muy, muy importante y esta herramienta como estimador de los impactos antrópicos sobre los suelos, creo que es clave. Para cuantificar el carbono orgánico del suelo, es recomendable realizar a diferentes profundidades, tomar muestras a diferentes profundidades o por horizontes. Muy buena pregunta y muy difícil pregunta. Depende. ¿Eh? Ahora sí que depende de qué es lo que querramos ejemplificar. Si nosotros queremos estandarizar almacenes independientemente de el desarrollo de los suelos, como para hacer un inventario, entonces, pues a profundidades fijas. Pero ya cuando uno se da cuenta que cada una de las capas de los horizontes de los suelos tiene una historia propia que contar, creo que bien vale la pena hacer una calicata y tomar muestras por horizontes y después muy fácilmente se puede hacer el acumulado hasta una profundidad determinada y estimar el almacén completo, ¿no? de carbono hasta esa profundidad en un volumen de suelo, pero pues si hay tiempo, ganas y curiosidad, bien vale la pena indagar un poquito más en la interacción de la formación de cada uno de los horizontes con la capacidad de acumulación de carbono. Nos da tiempo para una pregunta más. ¿Qué ambientes promueven la estabilidad de carbohidratos, proteínas y ácidos grasos en el suelo? Ok. ¿Qué ambientes? Creo que hay dos rutas. Una, los compuestos orgánicos pueden no alterarse si hay restricciones ambientales muy fuertes. Por ejemplo, suelos hidromorfos, donde hay una limitación de oxígeno, la oxidación biológica va a estar limitada por esa condición. O suelos congelados, ¿no? En los permafrost. Es decir, molécula que cae ahí, molécula que se congela y ahí se quedó, ¿no? Después ya se descongelará y se podrá ser utilizada fácilmente. Por eso es que el descongelamiento del permafrost o la desecación de las turberas genera una actividad biológica así inmediata, ¿no? Entonces, la primera tendría que ver con las restricciones ambientales extremas para la actividad microbiana. La otra es suelos que están enriquecidos de superficies cargadas, no saturadas, es decir, que tienen muchas arcillas que no están ocupadas por cationes, probablemente pudieran ayudar a capturar y retener estos compuestos de bajo peso molecular. Por ejemplo, las proteínas, los aminoácidos y los carbohidratos. En el caso de los lípidos, más bien tiene que ver con su carácter hidrófobo y tiene que ver también con
dónde y cómo se generan y la diversidad de moléculas que hay. Si yo soy un bicho que vive en un lugar donde la vegetación produce muchísimas ceras y no tengo nada más que comer que ceras, pues me las voy a comer, no voy a tener de otra. Pero si soy un organismo que vive en un lugar donde hay una alta diversidad de moléculas provenientes de la vegetación, entonces puedo hacer esta cuestión selectiva y entonces selectivamente no quererme comer las ceras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ambientalmente, el primer punto sería la restricción ambiental por clima. También en sistemas áridos, nada más que en sistemas áridos, no lo quise tocar acá, pero aprovecho, ocurre la degradación de la materia orgánica por un proceso no biológico. La incidencia de radiación es tan alta, y con ella la radiación ultravioleta, que se puede generar rompimiento de los enlaces químicos a partir por un proceso que se llama fotodegradación. Y esto también nos puede generar que se vaya despolimerizando y eventualmente perdiendo materia orgánica por un proceso no biológico. Entonces, en estos sistemas donde hay limitación de actividad biológica, podríamos perder también señales de materia orgánica por una cuestión ambiental. Okay. Doctor, se nos acabó el tiempo y quedaron muchísimas preguntas por responder. No sé si podríamos hacérselas llegar y nos las podría responder para darle solución a las personas que están inscritas en el curso. Sí, claro, con mucho gusto. También le piden bibliografía sobre contaminantes del suelo como materia orgánica y sobre la formación de compuestos húmicos en el suelo. Ok, perfecto. Con mucho gusto. Bueno, le agradecemos su participación. Muchas gracias por estar con nosotros. Tiene muchos comentarios sobre que muy amena la plática, muy divertida.